es Elisa Capellán, estoy con mis compañeras, como comentó Bruno, Ana y Sofía, del equipo técnico que nos ocupamos del ecodiseño. Y bueno, pues lo que os vamos a presentar es lo que es el etiquetado ambiental y las ventajas que tiene para mejorar la competitividad de las empresas. ¿Vale? Sobre nosotros, en Caeltia somos expertos científico-técnicos que estamos especializados en asesorar en temas de sostenibilidad. Llevamos otros temas regulatorios con la industria química y otra parte de nuestro equipo nos ocupamos de asesorar en temas de comportamiento medioambiental, tanto de productos como de servicios. ¿Dónde trabajamos? Realmente trabajamos en todo el mundo. De forma directa, a través de nuestra oficina en Europa, que está en Gijón, nos ocupamos de todos los países de Europa y en Norteamérica, con la oficina en Miami, pues nos sirve pues, para trabajar en lo que es Norteamérica, ¿no? Estados Unidos y Canadá. Luego trabajamos en América Latina, en África, Rusia, Asia, Australia. Ahí trabajamos ya con consultores locales, ¿vale? No en todos los países, sino en aquellos en los que los clientes pues, nos han ido pidiendo el asesoramiento. En nuestra página web sí está el listado de los países en los que trabajamos. Vale, entrando ya en lo que es el etiquetado ambiental. Bien, el etiquetado ambiental es una herramienta que nos permite a las empresas, bien sea de servicios o seamos productores, fabricantes de productos o distribuidores, nos permite explicar, ¿no?, al consumidor o a otros proveedores o empresas que nos quieren comprar los productos o servicios cómo se comporta nuestro producto con respecto al medio ambiente. Esto es importante y es lo que ahora, que lleva tiempo ya entrando en el mercado, pero bueno, ahora ha adquirido como una importancia mucho más relevante, ¿no? Cómo se comportan nuestros productos y nuestros servicios en el mercado. Bien, dentro del etiquetado ambiental es bastante amplio porque incluye una serie de certificaciones, etiquetados, símbolos, gráficos, que es difícil un poco encuadrar cuál elegir, qué opciones tenemos. Entonces, lo que hemos hecho es resumir todos los tipos de etiquetados ambientales con los que nos podemos encontrar en este gráfico. Aquí podemos ver que el etiquetado ambiental puede estar, por un lado, ligado a que exista una legislación aplicable, ¿no?, que tenemos que cumplir, o puede ser un marcado voluntario. Cuando hablamos de marcado es etiquetado, ¿no? Entonces, hablando del mercado legal, como dije, existe una legislación, ¿no?, que establece unos criterios que se tienen que cumplir. Pueden ser de obligado cumplimiento, como son las etiquetas energéticas, o puede ser de cumplimiento voluntario, como pueden ser, por ejemplo, la gestión de residuos, el adherirse a Ecoembes, Ecovidrio. Hablo en este caso de España, ¿no? Son los organismos que hay en España. O en la ecofimática, ¿no? Si, por ejemplo, la empresa informática quiere gestionar sus residuos de una forma más sostenible, pues tendría esta opción voluntaria de incluir este símbolo, ¿no?, dentro de su etiqueta. Vale, eso sería si existe una legislación que implique el etiquetado, que ya vincule determinados tipos de productos y servicios a un etiquetado concreto. Luego hay un marcado voluntario. Este marcado voluntario tenemos, por ejemplo, la opción más sencilla, que es un marcado voluntario sin valoración ambiental, ¿no? El tipo de envase plástico o la recomendación de que el producto se tire a la basura. ¿Vale? Ese es el más sencillo y que, bueno, muchas empresas ya lo usan desde hace muchísimos años. Un paso más adelante es un marcado voluntario con valoración ambiental. Por ejemplo, sería la huella de carbono o certificaciones que, por ejemplo, pueden conceder a ENOR con respecto al comportamiento de la empresa, del servicio o del producto con el medio ambiente. Otro tipo de marcado voluntario son los sistemas de gestión. Estos ya se conocen desde hace muchos años, la ISO 9001 o la ISO 14001, ¿no? Y luego ya estarían lo que es el etiquetado, ¿no? Lo que se conoce, bueno, como la ecolabel o las declaraciones ambientales de producto, autodeclaraciones, que es en lo que vamos a centrar esta jornada. Pero que tengáis en cuenta que existen otros tipos de certificaciones, etiquetados, que también son etiquetado ambiental y que permiten posicionar a la empresa en el mercado, ¿vale? Por eso queríamos poner esta diapositiva para encuadrar un poco la jornada que va a ir en concreto hablando sobre el ecoetiquetado tipo 1, 2 y 3,
que está determinado por la legislación europea, pero que existen muchos otros tipos de opciones que se pueden elegir. Entonces, como comento, vamos a hablar y centrarnos en el etiquetado tipo 1, 2 y 3. Bien. Ay, perdona. Dentro de este etiquetado ambiental de marcado voluntario, tenemos la tipo 1, que está los criterios que establecen este tipo de etiquetas vienen definidos por la ISO 14024. Y se trata, en este caso, de certificaciones ambientales, es decir, hay una tercera parte, una empresa certificadora, que es la que va a otorgar esta certificación. Existen unos criterios que los vamos a ver, no vamos a ver los criterios específicos de producto, porque hay muchísimas categorías y subcategorías, pero lo que es importante tener en cuenta es que por cada tipo de producto va a haber unos criterios que hay que cumplir y se tienen que cumplir en su totalidad para que te concedan el certificado. Una vez concedido, estos productos pues, se identifican como ambientalmente preferibles con respecto a otros que tengan la misma funcionalidad y estén en el mercado. Las etiquetas tipo 2, reguladas por la ISO 14021, estas son autodeclaraciones. Como hemos visto en la tipo 1, bueno, vamos a verlas más en detalle, pero esto es un breve resumen para introducir, ¿vale? Las tipo 2 son autodeclaraciones de la propia empresa fabricante, distribuidora, proveedora de servicios, donde autodeclara en base a una información que tiene que tener en su poder un comportamiento del producto o del servicio con respecto al medio ambiente. Pueden ser a través de textos, a través de símbolos o gráficos. Hay una cierta libertad, pero hay un límite en cuanto a lo que se puede decir y lo que se puede usar. ¿Vale? Y luego estarían las tipo 3. Las tipo 3 son las declaraciones ambientales de producto, en inglés EPD, que es de todos los tres procedimientos es evidentemente el más complejo, porque en este caso el trabajo a realizar es muy técnico, muy profundo, puesto que se evalúa todo el ciclo de vida del producto a un nivel de detalle muy alto. Vale, vamos a ver ahora los distintos tipos en detalle para que veáis la utilidad que podrían tener por los distintos asistentes que hay en esta jornada. La ecoetiqueta tipo 1, ya quizá os suene ya, esta es la etiqueta, la EU Ecolabel, es la que se concede a nivel europeo. ¿Vale? También hay ecolabel de cada país europeo y de cada país del mundo. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, que dependiendo, que lo decía Bruno al principio, no solo es que la legislación, que existe una legislación y que nos adhiramos a ella o que sea obligatorio cumplirla o no, es que también los distribuidores pueden pedir, yo quiero, o sea, lo que estoy viendo es que a mí me aceptan, por ejemplo, en Francia, ¿no? Pues esta EU Ecolabel, aunque es válida y tiene una credibilidad enorme, prefieren la francesa, la Ecolabel francesa. Entonces es importante saber la legislación, que eso lo diremos al final, que aplica en cada país, pero también el feedback de los distribuidores de cada país para ir directamente al target, es decir, a lo que tenemos que conseguir y no invertir en algo que a lo mejor no nos sirve del todo, ¿vale? Entonces, la ecoetiqueta tipo 1 está regulada, o sea, existe una legislación ya desde hace décadas y se conoce como la etiqueta ecológica, ecolabel, y es voluntaria, ¿vale? Es lo que dijimos al principio. Para ellas se han establecido, y para las demás también, se han establecido categorías de productos, que las vamos a ver más adelante. Dentro de estas categorías hay subcategorías y para cada una de ellas hay criterios que se tienen que cumplir. Cuando se prepara la documentación, evidentemente se revisan esos criterios y se intenta cumplirlo al máximo para que cuando la certificadora los revise se vea el cumplimiento, ¿vale? Y conceda la certificación. Como comento, hay un organismo independiente que es el que hace el proceso de certificación de ese producto o de ese servicio. Otra propiedad que tiene y es que tiene una alta credibilidad. ¿Por qué? Porque hay una empresa certificadora externa que es la que lo evalúa, ¿no? Son viables y diferenciadoras. Esto quiere decir que durante el proceso de certificación no solo se evalúan los criterios, ¿no? Que cumple con los criterios, sino también que su funcionalidad es la que es. Entonces, en el mercado, dentro de productos con la misma funcionalidad, este estaría mejor posicionado, puesto que tiene una certificación de comportamiento medioambiental, ¿vale? Y asegura que tiene la misma función. Las desventajas que tiene, que el tener que certificarlo implica pagar una cuota a la empresa certificadora.
y luego que es complejo. Es decir, no es lo mismo como vamos a ver la autodeclaración en la tipo 2, en lo que puedes trabajar un aspecto muy concreto del producto, con cumplir unos criterios. Sí, es verdad que hay que cumplir unos criterios para poder hacer una autodeclaración, pero no es tan complejo como la ecoetiqueta tipo 1, ¿no? Porque aquí sí se tiene en cuenta el ciclo de vida del producto. Vale, no podemos ir a aspectos concretos, pero en principio es el ciclo de vida el que tenemos que considerar. El proceso, por tanto, es complejo. Luego decimos que no es un sistema universal porque, eso ya yo creo que lo comenté varias veces, tenemos varias categorías de productos, dentro de cada categoría subcategorías y criterios específicos de cada subcategoría. Es decir, que los criterios que aplican a uno no aplican a otro tipo de producto. Por eso no es un sistema universal que valga para todos los tipos de productos. De hecho, hay algunos que están excluidos. Quería daros aquí unas cifras respecto al el nivel de los países europeos que están aplicando los criterios de la Ecolabel. Por ejemplo, veis, España va a la cabeza. O sea, España con un porcentaje del 21% de productos ecoetiquetados. Son datos de septiembre de 2022 de la Comisión Europea. A España le sigue Italia con un 14%. Y luego Alemania y Francia más o menos al mismo nivel. Pero que veáis que España está a la cabeza en cuanto a solicitudes y concesiones que tiene de certificaciones. Continuando con estos datos, de los 87.500 productos con etiqueta ecológica en Europa, en España se corresponden unos 18.000, que son de unas más de 1.400 empresas. O sea, quiero decir que aquí ya vamos como un poco a la cabeza de Europa en la solicitud de este tipo de ecoetiquetas. Como os comentaba antes, se han asignado una serie de categorías de productos y dentro de cada categoría de producto hay subcategorías, ¿vale? No vamos a ver las subcategorías porque son muchísimas. O sea, ya cualquier persona que esté en esta jornada que quiera comentar en qué categoría incluiría su producto, podemos mirarlo con posterioridad a la jornada sin problema, ¿vale? Pero es importante saber que existen estas categorías. Es decir, hay productos de uso a diario en nuestras casas, hay productos de uso profesional e incluso hay alojamientos de vacaciones. Por ejemplo, hay productos de limpieza, equipos electrónicos, lubricantes, ropa y textiles, muebles y colchones, papel, revestimientos, jardinería, cuidado personal y animal, productos de do it yourself, de trabajar tú mismo como pinturas y demás, o alojamientos de vacaciones. Entonces, para cada una de estas categorías hay subcategorías de productos, que es ahí un poco la complejidad de dónde asignar cada producto o el servicio, y luego los criterios que se establecen para cada subcategoría, ¿vale? Que es lo que habría que mirar en el caso de que se quiera solicitar este tipo de etiqueta. Ver los criterios, buscar la documentación que hay dentro de la empresa, cumplir con ella en la medida que si no se cumple, se adecúan las instalaciones, se adecúa la documentación, se generan estudios, lo que sea necesario, para luego ir a la empresa certificadora, que es la que nos daría el OK y nos daría la certificación. Vale, dentro de la etiqueta tipo 1, esto en el esquema inicial no lo comentamos, pero existe la semitipo 1. Antes de que surgiera la legislación que regula las tipo 1, 2 y 3, ya existían en el mercado este tipo de comunicaciones ambientales, bien sean por entidades sectoriales, fabricantes, asociaciones de empresas, que ya querían hacer un tipo de comunicación, es decir, posicionarse en el mercado y poder distinguirse, diferenciarse, ¿no? Y poder tener una mejor cuota. Entonces, estas semitipo 1 se crearon pues, para englobar estas etiquetas que ya existían. Estas, a diferencia de las de tipo 1, y como veremos de las de tipo 3, no contemplan todo el análisis de ciclo de vida, puesto que fue posterior. Este concepto es posterior al uso de este tipo de etiquetas semitipo 1. También están verificadas por un tercer organismo, es decir, hay una empresa certificadora que va a conceder la etiqueta. Y, por lo dicho antes, o sea, no se corresponden con los criterios de la ISO 14020. Sí tienen sus propios criterios, es decir, bien sean organizaciones sociales, asociaciones sectoriales o fabricantes, establecieron unos criterios que hay que cumplir para que te puedan conceder esta etiqueta. Y por el tiempo que llevan en el mercado y la madurez
el conocimiento que tienen los consumidores, ¿no? y los compradores de este tipo de etiquetas, pues gozan de un prestigio y una tradición y un reconocimiento que no tienen las otras. Estas son quizás más conocidas. Vale. Bien, pasando a la tipo 2. La etiqueta tipo 2 es la autodeclaración. Esta de todas es la más sencilla, ¿vale? Todas las que son tipo 1, 2 y 3, porque luego había otras como sin valoración ambiental o con valoración ambiental que también se podrían utilizar y que son sencillas también. Esta autodeclaración son visibles y son fácilmente reconocibles, normalmente. Depende del tipo de autodeclaración que quiera hacer el fabricante, distribuidor o la empresa de servicios, ¿no? Es verdad que al no implicar una certificación no hay ni un pago de tasas ni hay un proceso complejo para obtener la certificación. Es una autodeclaración que hace la empresa en forma libre, vamos a ver ahora las restricciones, pues utilizando textos, símbolos o gráficos. ¿Vale? No existe en este caso, bueno, hemos puesto ahí el símbolo de reciclado, pero no es algo que nos tenga que conceder una entidad. ¿Vale? Es un símbolo de reciclado que es libre, que se puede utilizar y poner en el envase. Por ejemplo, pero bueno, hay más. La información, y esto es importante, es una autodeclaración. Esto implica que va a tener menor credibilidad que cuando es una empresa externa la que te lo certifica. Es una autodeclaración que vamos a hacer nosotros, o sea, nosotros como empresa de servicios, un fabricante, y entonces la información en la que se basa esa declaración tiene que ser exacta, verificable y pertinente para ese tipo de producto. Vale, eso lo vamos a ver ahora en otra diapositiva. Luego, se rige por un criterio o aspecto ambiental. No vamos a evaluar todo el ciclo de vida, que se podría evaluar, pero bueno, no es el objetivo de este tipo de declaraciones. Se evalúa uno o varios aspectos del ciclo de vida del producto y es ahí donde se trabaja, ¿no? Pues a través de estudios o evidencias documentales que se puedan encontrar para poder explicar el comportamiento del producto respecto a ese aspecto ambiental. ¿Qué debe evitarse? Y esto va en relación con la forma libre de comunicarse. No podemos utilizar términos como amigable, verde, sostenible, bio. Sé que en el mercado hay mucha etiqueta en la que se utiliza este tipo de enunciados. No es legal. Yo sé que se usa, sabemos que se usa, y que los inspectores pues, no son estrictos en cuanto a esta información que se proporciona. Pero bueno, es importante tener en cuenta que de cara al futuro, puesto que las legislaciones cada vez son más exigentes, el traslado desde las instituciones a las administraciones que luego acaban realizando la inspección, acabará en un futuro pues, siendo también tan estrictos como la propia legislación. Entonces, solo quería que supieras que este tipo de términos no se pueden usar. Por ejemplo, tampoco decir sin residuos. Es algo que vemos mucho, sobre todo en el sector químico, vemos mucho el producto sin residuos. Lo mismo, va en la misma línea. O sea, a menos que lo puedas certificar, por ejemplo, el no tener residuos lo podemos certificar. Perdón, no quiero que penséis que es una certificación, lo podemos verificar. Porque hay empresas, laboratorios que pueden realizar análisis de ese residuo en concreto, si es un contaminante químico, es un pesticida en algodón, por ejemplo. O sea, todo eso se puede verificar con un ensayo de laboratorio. Entonces, no sería bueno poner sin residuos, existen certificaciones concretas que nos declararía una empresa certificadora que no tiene residuos. Ya no sería una autodeclaración, porque es verdad que aquí es mejor, según el tipo de requisito y lo que queramos hacer, elegir una u otra etiqueta, ¿vale? Sería lo más acertado. Luego, usar afirmaciones engañosas es algo que también suele haber en las etiquetas y debe evitarse en la mayoría de lo posible. Y luego, lo que comentábamos, cuando utilizamos, o sea cual sea el aspecto ambiental de comportamiento del producto que queramos evaluar, es importante indicarlo en la etiqueta, ¿vale? Es decir, si hemos mirado todo el proceso productivo, todo el análisis de ciclo de vida, que no suele ser el caso, o vamos a algo en concreto, ¿vale? Es importante, y todo esto va en la línea de darle una mayor credibilidad a esta autodeclaración. Porque, como comentamos, al no estar certificada por una empresa externa va a tener menos credibilidad. ¿Cómo podemos darle más credibilidad?
Pues es lo que tenemos en esta diapositiva con esta información mínima. Es decir, identificar la norma y el método que hemos utilizado para poder valorar ese aspecto ambiental, ese comportamiento ambiental del producto con respecto a el medio ambiente. Evidencia documental y resultados de las pruebas van en la línea de que si tenemos que hacer ensayos, tengamos esos ensayos disponibles, el contacto del laboratorio que lo ha realizado para poder proporcionarlo lo antes posible en el momento que alguien lo pregunte. Si tenemos evidencias de que lo que hemos calculado o lo que hemos estimado o la asunción que hemos hecho en la autodeclaración es correcta y veraz, tener esa evidencia documental. ¿Vale? Debido a la menor credibilidad que tienen este tipo de etiquetas, lo que es más importante es la veracidad de lo que estamos autodeclarando. ¿Vale? Y luego otra cosa que también se recomienda es que esta información que demos del comportamiento del producto o del servicio, que sea más bien relacionado con el producto, que sea durante la mayor parte de la vida de ese producto en el mercado. Es decir, que esa información que demos corresponda pues, a la mayor parte del tiempo que ese producto va a estar a disposición del consumidor. ¿Vale? Si no puede ser toda su vida en uso, que sea una parte razonable de la misma. ¿Vale? Venga, pasamos a la etiqueta tipo 3. Esta es la declaración ambiental de producto. Es el proceso más complejo de todos los que hemos tratado. Y es importante que quede claro que este tipo de etiquetas surge más dentro de la necesidad de compra y venta de productos que de comunicar al consumidor final. Es decir, no porque sea más compleja voy a vender mejor mi producto de cara al consumidor. Esto es una relación B2B, no B2C, o sea, no directo al consumidor, sino entre empresas. ¿Vale? Es importante. Hay empresas que sí que apuestan por ello, pero tiene una complejidad en la que hay que analizar, como veis ahí, nuestro logo del análisis de ciclo de vida, en el que vamos evaluando todo el ciclo de vida del producto o del servicio. En este caso, este flujo es de un producto, ¿no? Iniciaríamos la evaluación desde la extracción de las materias primas, muchas de ellas recursos agotables, extracción de la energía, pasamos al proceso de fabricación, vemos la fase de distribución, el empaquetado y luego finalmente a nivel de la gestión de los residuos, si lo podemos reciclar, reutilizar o si tenemos que enviarlo pues a un gestor de residuos, ¿no? Vertedero o incineración, según el tipo de gestión. Este símbolo que nosotros utilizamos tiene relación con la economía circular, lo ideal a futuro, y es lo que se persigue, ¿no? En estas declaraciones ambientales que hacen las empresas. Lo que pretendemos es que los productos vayan en esa línea, es decir, que ese círculo cada vez sea más cerrado, porque las entradas de momento en esta economía lineal que tenemos en el mundo ahora mismo son inevitables, nos entra energía, nos entra materia prima y nos salen residuos. El objetivo a futuro y lo que se persigue también cuando se hacen estos estudios, análisis de ciclo de vida completos, es que ese círculo se cierre, es decir, estas materias primas que entres, que se queden, se reutilicen, vuelvan a entrar dentro del círculo de la economía de la propia empresa, ¿vale? Y si no, pues que se deriven a otras empresas. Entonces, este análisis de ciclo de vida permite hacer para la empresa una declaración ambiental de producto que nos va a certificar un organismo independiente. Como decimos ahí, es información muy técnica. Por eso es un informe complejo que si llega al consumidor final, si un consumidor final lo pidiera, podría leerlo, pero podría ser que no lo entendiera, ¿no? Depende de los conocimientos que tenga pues, de biología y de ingeniería como para poder entender lo que ahí se dice. Entonces, es eso, una relación entre empresas, ¿vale? Mayormente, o para comunicar dentro de la propia empresa y comprometer y motivar a los trabajadores para ver la línea que sigue la empresa con respecto a temas de economía circular y sostenibilidad. Es creíble, al igual que la etiqueta tipo 1, semitipo 1, por la verificación. O sea, tiene una mayor credibilidad, ¿vale? La desventaja, que es información muy compleja para los consumidores. Entonces, sí me gustaría que quedara claro que este tipo de declaración ambiental no es para el consumidor final. ¿Vale? Si el objetivo de las empresas de mejorar su etiquetado es de cara al consumidor final en este estado en el que estamos, ¿no? Porque dentro de a lo mejor 3 o 4 años sí interesa tenerlo, pero es un poco ver qué es lo que necesitamos ahora.
Vale, habiendo revisado estos tipos de etiquetado ambiental, vamos a hacer la comparativa, ¿no? Un resumen. Tenemos la tipo 1, la 2, la 3 y la semitipo 1, que es la que venía a englobar lo que ya existía, ¿vale? Tenemos una verificación de tercera parte en el caso de la tipo 1, tipo 3 y semitipo 1. Análisis de ciclo de vida, solo en el tipo 1 y en el tipo 3. ¿Vale? Es verdad que en el tipo 1 puede mirarse todo el ciclo de vida o algunos aspectos concretos, pero en principio las únicas que trabajan el ciclo de vida completo son la tipo 1 y tipo 3, con objetivos distintos. ¿Vale? La tipo 1 sí nos serviría para comunicar al consumidor y la tipo 2 es más entre empresas. Vale. Lo dicho, la credibilidad viene relacionado con que existe una verificación por una tercera parte. ¿Vale? Entonces tiene mucha mayor credibilidad algo que ya esté certificado. La autodeclaración, que es la tipo 2, tiene menos credibilidad. Es verdad que es menos costosa. Si una empresa ahora mismo quiere probar algún tipo de etiquetado ambiental y a lo mejor no puede hacer una inversión muy alta, pues iría a la autodeclaración, vería cómo se comporta el producto o el servicio en el mercado esos 6 meses, un año, ver un poco en qué mejora y podría decidir pues mover a un tipo de etiquetado más complejo. ¿Vale? Entonces, la comunicación con el consumidor final en el caso del tipo 3 no corresponde, ¿vale? Y luego la comunicación empresa a empresa, es verdad que todas ellas sirven, ¿no? Pero las que tienen un mayor nivel y pueden diferenciar, ¿no? Posicionar mejor dentro del benchmarking serían la tipo 3 y la semitipo 1, ¿vale? A la hora de competir en un congreso de ventas, por ejemplo, pues las tipo 3 y la semitipo 1 mejoraría el posicionamiento. Ahí os pongo unos ejemplos del tipo de etiquetado, ¿no?, que podríamos tener. En el caso de la tipo 1, os he puesto la EU Ecolabel, pero luego veis que, por ejemplo, bueno, a lo mejor no se ve bien, pero bueno, está ahí, por ejemplo, la de Noruega, estaría la de Francia. Cada país del mundo tiene su certificación, el logo de certificación de tipo 1, pero luego en Europa, cada país europeo tiene la suya propia. Aparte de la europea, existe una por cada país. Dentro de las tipo 2, que son las autodeclaraciones, aquí lo que comentamos eran enunciados, pueden ser símbolos, pueden ser gráficos libres, ¿no? Podemos decir pues, que el material es reciclado en tal porcentaje. Si hemos calculado, por ejemplo, la reducción en el consumo de CO2 podemos poner ese tipo de etiquetado que pone eco y el porcentaje que hemos reducido en el consumo. O también, por ejemplo, si nuestros materiales hemos reducido un 25% reducimos un 75%, añadimos un 25% de material reciclado en los envases. ¿Vale? Es libre, pero tiene ciertas limitaciones. Hay que tener cuidado con lo que se pone en la autodeclaración. Y siempre teniendo algo que lo respalde, es decir, una evidencia documental, un ensayo, lo que corresponda según el caso. Luego, el tipo 3 son las declaraciones ambientales de producto, en inglés EPD, Environmental Product Declaration. Ahí hay una europea, luego cada país tiene la suya dentro de Europa y en el mundo pues lo mismo, ¿no? Entonces, por eso vemos que hay diferencias en los logos. Y luego la semitipo 1, que es la que ya existía con anterioridad, ahí incluye distinto tipo de productos a los que les puede aplicar, como pueden ser alimentación y agricultura, puede ser en papel, en el uso de la madera, energía. Hay distinto tipo de productos que les puede aplicar. Esos son unos ejemplos de las que tendríamos. Vale, puesto que estamos con Asturex y nos importa la exportación de los productos y cuáles son nuestras ventajas competitivas, ¿no? Si aplicamos cualquier tipo de ecoetiqueta, de estas que hemos visto y las que mencionamos al principio, pues que hay otras opciones, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Pues va a depender del criterio que quiera aplicar la empresa. Es decir, ¿cómo vamos a decidir? No sé si los asistentes pues están preguntando ¿y cómo
¿Cómo decidimos, no? ¿Cómo empezamos a pensar qué etiqueta elegimos o qué criterio, no? Pues nuestra recomendación es que tanto los directivos de las empresas como los distintos departamentos, el comercial, el técnico, incluso, sí, todos los departamentos de la empresa que tomen decisiones y sea importante que estén interrelacionados, se reúnan, vean un poco el comportamiento actual de los productos y los servicios en el mercado y elijan el criterio que mejor se ajusta en este momento, que puede ser distinto a dentro de unos años. Pero ahora, por ejemplo, puede importar el criterio medioambiental, es decir, la opinión del consumidor, ¿no? Entonces, si elegimos declarar, bien sea una autodeclaración o con una certificación, el comportamiento de nuestro producto con respecto al medio ambiente, vamos a demostrar a nuestros consumidores que cumple con una serie de criterios, que es lo que vamos a indicar en la etiqueta. El efecto, pues los clientes lo elegirán sobre otros, porque al final es verdad, y hay otro criterio más adelante, cada vez hay más demanda del consumidor de productos verdes. Entonces, es cierto, yo soy consumidora de productos más verdes, y es verdad que yo podría decir que elegiría un producto que tenga una etiqueta o me declare un mejor comportamiento con respecto al medio ambiente. Otro criterio que puede seguir ese equipo de la empresa en su reunión y discusión es la responsabilidad social. Es decir, hay unos límites de residuos y de contaminantes que hay que cumplir, entonces nosotros declararíamos que cumplimos con tales límites. Mejoraría la reputación de la marca en el mercado. La compra verde, esta tiene que ver en la relación empresa-empresa. Es la que comentamos que está más bien relacionada con la ecoetiqueta tipo 3. ¿Vale? Entonces, aquí es verdad que a la hora de comprar, en un proceso de benchmarking, pues elegirías pues, a aquel proveedor que te da la certeza de que cumple los mejores criterios con respecto al medio ambiente, ¿vale? Su mejor posicionamiento y que al final acaben eligiendo el producto o el servicio que esté mejor posicionado. La eficiencia en la gestión de datos, este criterio tiene que ver, como habéis visto, la Ecolabel puede ser, por dar un ejemplo, ¿no? Podemos conseguir la certificación europea o en cada país europeo. Al final la documentación es la misma. O sea, hay una eficiencia en la gestión de datos porque una vez que ya cumples con los criterios, puedes obtener varias certificaciones a lo largo en el mundo. ¿Vale? Entonces, es verdad que las europeas tienen los mismos criterios, luego al ir fuera de Europa habría que adaptarse un poco, pero hay una eficiencia, ¿no? Si lo hace, por ejemplo, lo hace la misma, en nuestro caso, lo hace la misma consultora, pues se ahorra en coste, ¿no? De asesoramiento, puesto que se invierte mucho menos tiempo al tenerlo ya para otros países. Otro criterio que se puede, la cuota de mercado exterior. Es verdad, es lo que comentaba hace un momento, que cada vez hay una mayor demanda de productos más verdes. Entonces, si entramos ya en el mercado, queremos un mercado nuevo y entramos a él con una declaración ambiental de sostenibilidad del aspecto que queramos comentar y con el tipo de etiqueta que queramos, es verdad que va a tener una mayor aceptación, eso seguro, ¿vale? Que es así, o sea, lo estamos viendo nosotros. Luego, el cumplimiento legal. Es verdad que cada vez son más exigentes las legislaciones. Nosotros que llevamos muchos años en el sector químico, vemos que cada vez son más restrictivas. Depende de los sectores, no a todos se les aplica la misma exigencia, pero cada vez la legislación es más exigente. El Parlamento Europeo, a la hora de aprobar o poner sus comentarios en la legislación europea, lo que estamos viendo es que tiene muy en cuenta la opinión pública. Es decir, el peso de la opinión pública de los consumidores a día de hoy en el establecimiento de las leyes es importante. Hay una carga política también, pero importa mucho la opinión del consumidor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cada vez más en cierto sector, como por ejemplo lo que son los desinfectantes, los insecticidas, este tipo de productos, es verdad que cada vez se están exigiendo más que cumplan unas legislaciones más estrictas, unos criterios más estrictos. Entonces es importante, digo esto como el criterio, como lo más restrictivo que existe en el mundo, que es Europa, ¿vale? Cada vez hay legislaciones más exigentes y es mejor anticiparse.
Lo que ocurre es que hay empresas, y nos encontramos en todos los sectores, que prefieren esperar a que, como me han dicho en el último congreso en el que estuve, cuando el inspector me pique a la puerta. Yo no soy partidaria de hacerlo de un día para otro porque no sale bien. O sea, yo creo que ya que tenemos tiempo y ahora mismo hay muchos recursos, hay muchas herramientas que podemos utilizar para prepararnos y preparar nuestros productos y servicios de una forma más respetuosa con el medio ambiente, hagámoslo ya. Poco a poco, depende de lo que quiera hacer cada empresa, pero no esperar a que sea de obligado cumplimiento, porque ahí es donde acaba el estrés, acabamos haciéndolo mal y quizás la inversión sea mayor por la rapidez o porque haya que hacerlo, sí, porque haya que hacerlo en menos tiempo. Luego, la credibilidad de la marca. Si se quiere mejorar la credibilidad de la marca, es verdad que las etiquetas ambientales 1, semitipo 1 y 3 son las que más lo aseguran. Ahí es verdad que si se quiere una mayor credibilidad hay que hacer una inversión más alta, ¿vale? Que con las autodeclaraciones o los marcados voluntarios que comentamos también. Y luego como marketing, o sea, el criterio de marketing, eso probablemente los responsables del área de marketing estarán de acuerdo en que vende mucho mejor un producto con este tipo de certificaciones según qué tipo de producto, ¿vale? Y qué tipo de sector, pero en principio vende más. O sea, lo estamos viendo en prácticamente todos los sectores en los que trabajamos. Trabajamos en industria química, en cosméticos, con productos de limpieza, electrodomésticos, demás, productos de madera. ¿Qué consejos os daríamos, ¿no?, de cara a la exportación y el uso de este tipo de etiquetas ambientales? Que ya lo comentamos al principio, empezó Bruno diciéndolo, también lo comenté yo, la investigación de mercado. O sea, no solo es importante ver la legislación que aplica en cada país y qué es lo que nos van a exigir. Eso, por descontado, hay que hacerlo. Pero hay otra parte que es importante y es saber el feedback de los distribuidores, que sé que os lo dan, porque o sea, lo sabemos, pero ir un poco más allá, ¿no? Ver cómo se están comportando productos competidores en el mercado y ver un poco la demanda. Yo creo que eso es lo que va a dirigir un poco hacia qué tipo de comunicación ambiental vamos a hacer para cada tipo de producto. Es verdad que nosotros ahí podemos colaborar en esa investigación de mercado, tanto en la parte regulatoria como en ver cómo se comportan otros productos. Eso ya depende de lo que pueda necesitar cada empresa. Los puntos 2 y 3 son importantes. O sea, nosotros, bien sea, evidentemente, si hacemos un análisis de ciclo de vida completo, esa información va a salir. Es decir, las especificaciones del proveedor las vamos a tener que analizar y vamos a ver si es veraz o no la información que nos proporciona. Por desgracia, no siempre es veraz y cuesta muchas veces llegar a averiguar cuánto de cierto tiene lo que nos dice un proveedor. ¿Vale? Pero si analizamos el ciclo de vida completo o vamos a un aspecto concreto de la empresa, si el objetivo de la empresa es mejorar la sostenibilidad de sus productos, hay que hacerlo a conciencia. Quiero decir, cuidado con el lavado verde, que es algo que el greenwashing es algo que se ha hecho durante muchísimos años. Yo como bióloga, bueno, soy doctora en biología, pero ya estudiando biología yo ya lo viví y el greenwashing es peligroso. Es peligroso porque los consumidores, perdonad por la expresión, pero no son tontos. Al final eso se averigua. Entonces, vamos a ser coherentes y vamos a aplicar los criterios de sostenibilidad con fundamento y que sean pertinentes para nuestro producto y asegurarnos que si tenemos una línea, si la empresa tiene una línea hacia la sostenibilidad en sus productos y servicios, que los proveedores que tengamos sepan de esta política. Es decir, no solo hay que comunicar a nuestros trabajadores para motivarlos, para que estén involucrados dentro de la política nueva de la empresa, sino también a nuestros proveedores. Es decir, que sepan hacia dónde vamos. Si ellos no siguen esa línea, tendremos que elegir proveedores que sean más sostenibles. Es nuestra recomendación y yo creo que esa es la mejor manera de que todos a una vayamos un poco en la línea que necesita este planeta, porque es así. Vale, el cuarto punto tiene que ver con la comunicación. Los consumidores, claro, hay personas que están formadas y que sí entienden las etiquetas, buscan etiquetas concretas, pero un porcentaje altísimo de los consumidores no sabe de este tipo de etiquetas. No sabe muy bien cómo comparar, ¿no?
cómo comparar productos, ver cuál es más... Esto es complejo, ya visteis que al inicio, o sea, hay una gran cantidad de etiquetas que podemos elegir y no hemos entrado en detalle con las subcategorías de productos. Entonces, la comunicación es importante. O sea, el éxito está en lograr comunicar al consumidor lo que queremos decir. Vale, eso ahí, la parte de marketing no solo está en hacer la declaración o tener el logo o la certificación que vayamos a obtener, sino también un poco trabajar la comunicación de nuestro producto en las etiquetas comerciales que ponemos en el mercado. Y otro consejo son las tasas y los tiempos. Supongo que es algo que sí que os cuestionaréis, es decir, cuánto me vale y cuánto tiempo tarda. En el caso de la etiqueta tipo 1 y la tipo 3, hay que pagar una tasa para conseguir a la autoridad certificadora para conseguir la certificación y luego hay que renovarla. En el caso de la tipo 1, tiene la complejidad de que, como hay unos criterios establecidos, cada vez que se actualicen esos criterios, habría que renovar la marca. Te da un periodo de gracia de 6 meses, pero es importante saberlo que hay esa incertidumbre de que podemos obtener hoy la certificación y que mañana salga un criterio nuevo. Y a los 6 meses hay que renovarla. Eso implica otra tasa. ¿Vale? Es importante tener esto en cuenta. Las tasas varían en función de las certificadoras, es decir, de las entidades certificadoras y de las categorías de producto. Existe, como siempre, bueno, como siempre, no siempre, pero en este caso sí existe, pero para todas estas certificaciones sí, una reducción en función del tamaño de la empresa para micro, medianas o grandes empresas que tienen menos deducción. ¿Vale? Es importante tenerlo en cuenta. Las tipo 3 no son como las tipo 1, son cada 3 años, se renuevan cada 3 años. ¿Vale? Entonces, en este caso, la declaración ambiental de producto no habría, si hay una actualización o hay algo nuevo sobre nuestro producto que queramos declarar, sería cada 3 años. Y habría que volver a pagar la tasa por certificación. ¿Vale? Más o menos, esos serían los consejos que os podemos dar y los criterios para mejorar la competitividad. En Caeltia Ecodesign, ¿cómo podemos ayudaros? Nosotros llevamos años asesorando en ecodiseño y es algo que desde que me licencié en 2004 he trabajado sobre ello. A nadie le importaba, así, es la realidad. Ahora mismo parece que ya hay una presión por conseguir ¿no? que los productos sean ambientalmente más sostenibles. Y no es que podemos pensar que es una moda, pero es que es una realidad. O sea, yo cuando hice la carrera la hice porque estaba preocupada por el medio ambiente, pensaba que íbamos a poder mejorar, pero ha sido muy limitado lo que hemos podido hacer en estos años porque no ha habido un interés o una conciencia, ¿no? de que el medio ambiente o lo cuidamos o acabamos enfermando nosotros. Es que es así, o sea, el medio ambiente lo necesitamos para estar sanos y para que él también, para que el medio ambiente esté también sano. Entonces, nosotros podemos ayudar en el ecodiseño de los productos, revisando un poco lo que necesita la empresa. Puede ser un simple asesoramiento al principio o llegar a hacer las certificaciones que hemos comentado o otras que no, bueno, nos han comentado en esta jornada, pero hay más. Nosotros trabajamos en el análisis de ciclo de vida completo o podemos trabajar en puntos concretos del ciclo de vida del producto, que es lo que suelen empezar las empresas. O sea, pocas empresas empiezan ya directamente a analizar todo el ciclo de vida, porque, bueno, depende también si lo hemos hecho con alguna, porque es pequeña, ¿no? O sea, son sistemas de producción alimentaria y es mucho más fácil que otro tipo de productos y servicios. Depende de lo que necesite la empresa. Y nosotros acompañaríamos en todo el proceso, es decir, desde ese asesoramiento inicial hasta el final, sea con una certificación, sea con un informe sobre el análisis de ciclo de vida, lo que se necesite. ¿Vale? Ofrecemos un servicio adecuado, ¿no? a la carta de lo que necesite el cliente. Y bueno, por nuestra parte tenéis ahí nuestra dirección de email de ecodesign@caeltia.com y ahí podéis contactarnos. Bueno, Eugenia y Bruno ya os darán nuestros contactos directos para que podáis escribirnos. Y bueno, por nuestra parte estaría todo. Muchas gracias a todos. Espero que os haya entretenido. Yo tengo una pregunta. No sé si entramos ya en el turno de las preguntas, pero voy a
Se te oye un poco mal, Bruno. Sí. Decía que tenía una pregunta, Elisa. Ya voy a romper el hielo de las preguntas. No sé si alguien más se va a animar. Pero no sé si puedes volver a la slide que tenías de la comparación de las etiquetas, donde analizabas un poco los puntos. A ver, un poco más para atrás. Ahí. ¿Estas etiquetas son compatibles? ¿Yo puedo tener una tipo 3 y una tipo 1? Sí. Quiero decir, porque si yo quiero una etiqueta que sea que me sirva para el B2B, porque me la Claro. exija un distribuidor, pero a la vez quiero una que sea reconocible en el lineal o que sea Ujú. reconocible por el cliente y apreciada por el cliente, las puedo compatibilizar, ¿no? Eso es, sí. Vale, porque es Lo, sorprendente sí. que la tipo 3, que es la más exigente, luego el consumidor la desconozca un poco, según me explicabas, ¿no? Claro, es que es un informe, quiero decir, el consumidor final, al final va a comprar el producto en una tienda local, en un supermercado, a través de internet, pero nunca va a acceder, a menos que sepa que la empresa lo tiene y lo pida. ¿Vale? No llega al consumidor final. Entonces, claro que sí, eso sería como el nivel más alto de certificación que puede tener una empresa, el compromiso de esa empresa. Vale, no es el compromiso, porque nosotros podemos estar muy comprometidos, pero no tener el dinero para poder hacer esas certificaciones. Ojo, eso hay que Correcto. tenerlo en cuenta. O sea, las empresas pequeñas pueden ir poco a poco, pero al final, evidentemente, eso es lo ideal, ¿no? Porque habrías analizado todo el ciclo de vida de tu producto y estarías pues, comprometido con esa mejora continua de cara al futuro y dentro de los criterios de economía circular. Sí, es compatible. Vale, eso. La idea un poco de esta pregunta era, yo tengo un producto, no sé, alimentario, y mi distribuidor o la cadena me pide la tipo 3 para entrar en lineal, pero yo luego quiero que el consumidor coja el producto y diga, tiene la ecolabel, y sería el tipo 1 el que reconoce más fácilmente o el que aprecia más fácilmente. Vale, sí, en el sector agroalimentario serían las cualquier otro. semitipo 1, sí, serían Vale, las sí, semitipo eso es. 1, vale. Y bueno, hay otras muchas certificaciones que no están aquí, pero que también aplican al sector agroalimentario, sí. Es que Vale. es muy complejo. El tema de certificaciones y etiquetas ambientales hay muchísimo. Por eso cada empresa concreta puede tener sus necesidades, ¿no? Hay que comentarlo en cada caso concreto. Sofía, sí, dime. Sí, hola, me oyen, ¿no? Sí. Yo quería, bueno, añadir algo a lo que estaba comentando Elisa, de la pregunta de Bruno, de que sí, efectivamente pueden coexistir. De hecho, muchas veces, y bien lo explicaba Elisa, dependiendo del producto y qué vas a comunicar, puedes poner, por ejemplo, Bruno, tienes la FSC porque tienes un packaging, ¿correcto? Luego tienes una declaración de la huella de carbono y luego puedes tener, por ejemplo, el círculo del reciclado. Entonces pueden coexistir. Lo que dice Elisa que la inversión obviamente es alta, ¿no? Y dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, bueno, inicialmente comunicando algo que sabes que luego de tu investigación de mercado puede ser beneficioso para la empresa, pues empezar por un tipo de certificación y luego ir poco a poco añadiendo. También menos es más. Tampoco vas a tener una label con un montón de etiquetas que confunda al consumidor y que al final del día elija otro producto porque dice, me comunicó lo que quería, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado y por eso nosotros somos muy específicos al momento de dar la primera asesoría, de tener esa estrategia muy clara. Gracias, Sofía. Perfecto. ¿Nos tenéis más preguntas? Nos habían trasladado un par de preguntas antes, pero yo antes quería preguntaros, no sé si se puede saber aproximadamente cuál es el valor de tener una ecolabel, por ejemplo, y cómo saber si en qué país tiene mucha valoración su propia etiqueta y en qué otros países con la ecolabel pues te valdría y no hace falta adaptar tu embalaje, tu página al país en concreto. Sí, gracias por la pregunta. La primera, cuando dices valor económico. Precio, sí, importe. O sea, si una empresa quiere tener el sello de ecolabel, Vale. ¿a qué inversión puede llegar a
Vale, No sé si a ver, lo que dependerá, comentamos- supongo, de muchas cosas, pero bueno. Sí, a ver, depende del tamaño, o sea, hay tarifas en función del tamaño de las empresas, o sea, el mínimo son 200 euros, es que lo tengo aquí apuntado, ya imaginaba que ibais a preguntar, y 1.200 máximo. O sea, 1.200 euros, esa sería la certificadora, el coste de la certificadora. Si necesitáis un asesoramiento de una consultora, son unas horas para recopilar toda la documentación y poder presentarla a la entidad certificadora. O sea, en nuestro caso nosotros lo prepararíamos todo, mediaríamos con la entidad certificadora para que la empresa no se tenga que preocupar del proceso ni le informaríamos sobre todo, ¿no? De cómo va y los tiempos y demás. Pero sería, más o menos ese es el rango. Ana, sí. Sí, no, simplemente hacer un apunte que, bueno, está el Ana, canon se de te oye solicitud, mal. que es- ¿Qué pasa? ¿Cómo va Bruno? Sí, que si el canon de solicitud es la tasa de solicitud, que es eso la que comentaba Elisa, con un rango por el tamaño de empresa, en cuanto al ecolabel estoy hablando, y luego hay el canon anual, que es una tasa que en España de momento se decidió no cobrar, no significa que a futuro a lo mejor pues decida incorporar esta tasa y que se haya que pagar una tasa anual. Pero hay otros países que sí solicitan esta tasa anual y dependiendo del país pues tiene un coste. Gracias, Ana. Y luego, Eugenia, la otra consulta es lo que comentábamos, que lo dijo Bruno también y lo dije yo durante la presentación. Es decir, ¿qué marca es la que, o sea, si nos interesa más la europea o la nacional? Eso va a depender del país y ver el comportamiento de productos similares en el mercado. Eso no te lo dice, o sea, no te lo va a decir la entidad certificadora, por supuesto, no te lo va a decir. Eso es cómo se comporta el mercado. Es un estudio de mercado que hay que hacer previo a elegir la etiqueta que se va a proceder a utilizar. En esos porcentajes que decías al principio de países, que España estaba el primero con un 21%, creo recordar, ¿se suman todas las ecoetiquetas o solamente los países que utilizan las empresas de los países que utilizan el ecolabel? No sé si me explico. Es decir, ¿es la suma de todas las empresas que tienen algún tipo de ecoetiquetado, bien sea nacional o europeo, o es solo el dato sobre las empresas que utilizan el de la Unión Europea? Eso es, sí. Es de las que utilizan solo la Solo EU las Ecolabel, vale, sí. vale. Por Sí, tanto, sí, puede ser que realmente luego en el mercado España no esté en el número 1 de empresas con algún tipo de ecoetiquetado. Sí, claro. Esas cifras son, claro, es que de lo otro no tenemos. No hay datos. Claro, la Comisión Europea publica de las suyas, Claro. de la EU Ecolabel. Que es, a ver, es verdad que la Comisión Europea trata de promocionar la suya, ¿no? Que en sí, a ver, yo personalmente y profesionalmente soy partidaria de la unidad, pero vemos que la diferenciación y los países, a pesar de pertenecer a la Comisión Europea, a la Unión Europea, perdón, cada país luego va por libre y sí. Entonces. Pero Elisa, en casi todo estamos viendo que en la Unión Europea se tiende a unificar al acervo comunitario, tanto en leyes, regulaciones. ¿Por qué en este caso no se va todo el mundo hacia la ecolabel? No es una exigencia. ¿Por qué se permite tener? Bueno, supongo que si tú marcas el mínimo la ecolabel, entendería que se permitiese ir hacia algo más exigente, pero no. Sí, no es más exigente. O sea, en este caso, en las ecolabels, el criterio es el mismo. Lo establece un reglamento, Es el mismo. claro, es el mismo. Pero vamos a lo de siempre, ¿no? A lo de que se quieran diferenciar los países entre sí. Y es una percepción equivocada, siento decirlo, que se tiende a la armonización. Sí, o sea, en Europa, en la Comisión Europea establece reglamentos de directo cumplimiento, da igual que estemos hablando de cosméticos, que estemos hablando de fitosanitarios, de biocidas, medicamentos, da igual. O sea, hay una legislación europea, pero luego cada país aplica sus propios criterios, incluso no en este caso de las ecolabel, pero a pesar de existir unos criterios europeos, luego cada país puede restringir el uso de determinados productos. O sea, estamos en la Comunidad Europea y hay una tendencia o hubo una tendencia, quizás más en el pasado, de que todo fuera armonizado. Pero lo que nosotros vemos en los distintos sectores en los que trabajamos es que sigue habiendo peleas entre los países por lo mío
es mejor y tengo mi marca propia. O sea, les gusta a los países, es inevitable. Hay ciertos países en Europa con muchísima fuerza, como son Francia, Alemania, los países nórdicos, que pujan más por sus marcas que por la europea. Entonces, por eso es importante el estudio de mercado. Sofi. Que me parece muy interesante todas las preguntas y sabíamos que iban a hacer este tipo de preguntas. No sé si se dieron cuenta que Elisa siempre habló y mencionaba mucho el tema de credibilidad. Por ejemplo, Bruno, ya que haces tú la pregunta, el Energy Star, me imagino que lo conoces desde hace Sí, mucho tiempo, en los ¿no? ordenadores desde Claro. que soy... ¿Qué pasa? Que desde, creo que fue creada en 1992, si no me equivoco con la fecha, que son, como lo decía Elisa, etiquetas certificadas de hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas quieren seguir conservando esa credibilidad, seguir marcando sus productos con este tipo de etiquetado, porque ya son conocidas. Las personas van a decidirse por ese tipo de productos, ¿sabes? Van a ir por ello. Entonces, claro, dan promoción al ecolabel, por eso también las cifras son de las ecolabel, porque a la comisión le interesa que vayan por este tipo de certificados, que se empiecen a unificar. Pero como bien lo comentaba Elisa y también lo preguntaste, la ecolabel no incluye alimentación, por ejemplo, la industria agroalimentaria, porque se quiere mantener la de la hojita verde que ves a la derecha. Sí, sí, sí. Entonces, va un poco de eso. Imagino yo que en algún punto la idea es que todos mantengamos un sistema de comunicación igual, pero que van a existir diferentes certificaciones, sí, además que no todas engloban un análisis de ciclo de vida o van por criterios. Entonces, bueno, diversidad siempre va a existir. Gracias. No sé si alguien más se anima a preguntar, si no os voy a pasar un par de preguntas que nos habían adelantado, que no están directamente relacionadas a lo mejor con lo que comentamos en la jornada, pero quizás a lo mejor les podéis ayudar. Nos comenta Laura, sí, preguntaba sobre las alternativas a los blisters, plásticos y bolsas que se utilizan para la distribución de material eléctrico. Vale. Bueno, muchas gracias, Laura, por la consulta. Es verdad que eso no es un etiquetado ambiental en sí mismo, pero si vuestra empresa decide cambiar el envasado a algo más sostenible, evidentemente sí muestra un compromiso, ¿no? Es una manera también de comunicarse. Es decir, eso sería ecodiseñar vuestros productos y nosotros sí disponemos de una gran cantidad de proveedores de envases más sostenibles, que os podemos decir, necesitamos ver los envases que ya tenéis, qué flexibilidad tenéis para adaptarlo a otro tipo de envases y poneros en contacto con los proveedores. Eso es lo que, en este caso, lo que podríamos hacer, Laura, si te parece bien. No sé si estás aquí en la jornada, Sí. Hoy aquí asistiendo, pero bueno, puedes Sí, contactar sí. con nosotros, si no quieres comentar ahora, contactar con nosotros por email y lo seguimos hablando, ¿vale? Laura creo que esta por lo menos la veo entre los asistentes, pero bueno, si Bueno, quiere pero decir por si algo. no... En cualquier caso, luego os pasaremos tanto la documentación que compartió Elisa como el contacto de ellos para que si queréis hablar con ellos directamente se lo planteéis. Hay otra pregunta de Julio, que Julio creo que sí también está en la jornada, que nos adelantaba, preguntaba si disponéis de etiquetas RFID. Es verdad, gracias Julio por la pregunta. No la conocíamos cuando la vimos. No es un etiquetado ambiental. No sé si puedes participar, si te apetece participar, pero lo que nosotros entendimos es que es el sensor electromagnético, ¿no?, que existe en las etiquetas. O sea, podemos localizar proveedores. No es algo que tenga que ver con ecodiseño, pero sí, podríamos ayudar a buscar proveedores de ese tipo de etiquetas. No sé si quieres comentar algo ahora durante la presentación o lo comentamos más tarde en privado con nosotras, eso como quieras, pero eso que no es una etiqueta ambiental en sí misma, ¿vale? Es un marcado, entendemos, para prevenir robos, es lo que creemos nosotros que es ese tipo de etiquetas, ¿no? Pero sí, hay proveedores de ese tipo de etiquetas que podemos contactar, sí, sin problemas. Pues muchas gracias, Elisa, por las respuestas y a Sofía y a Ana también por participar.
No me parece que haya más preguntas, al menos no hay nada en el chat, ni nadie levanta la mano. Por tanto, por nuestra parte, lo dejaríamos aquí. Lo dicho, os enviaremos la grabación de la jornada y la documentación que ha compartido Elisa y sus datos de contacto. Y si necesitáis algún tipo de consultoría para implantaros en algún mercado en concreto, sobre una consultoría sobre sobre esta ecoetiqueta que estamos viendo, bueno, que sepáis que Kaeltia está homologada como consultora con Asturex y por tanto podría valorarse que entrase dentro de las ayudas que ofrecemos a las empresas asturianas para crecer en los mercados internacionales. ¿De acuerdo? Por nuestra parte, no sé si Bruno quiere decir algo más o Elisa. Nada No, más, daros las gracias. yo quería meter nuestro pitch y ya lo metiste tú, Eugenia, así que por mi parte está todo dicho. Cualquier cosa, cualquier proyecto que quieran acometer las empresas que están aquí presentes o otras, que contacten contigo, Eugenia, que tú ya vas a saber canalizar. Pues nada, muchas gracias a todos y Muchas nos gracias. vemos en próximas jornadas. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.